Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento del día en el que podemos regocijarnos con la lectura de tu palabra, Señor. Gracias porque nos las has dejado para que la aprovechemos y podamos vivir correctamente, que caminemos en santidad justo como nos has enseñado. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vámonos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, y el Señor dice así: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la manifestación del poder de Dios en nuestro ser, y que se combina con el atributo de libre albedrío otorgado por el Todopoderoso en nuestro espíritu, el cual está sujeto por la actitud de elección del sí o del no, y que incluso escrito está así: pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto de mal procede. Mateo 5:37. Comprendamos ahora la importancia de nuestro hablar, porque inicialmente nos humillamos a la obediencia para después recibir el galardón de buen siervo por la voluntad de Dios. Perdón. Bueno, pues esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo. Y vámonos directo a la lectura. Vamos a seguir con el libro de Josué. Vamos a iniciar con el capítulo número 5. Y escrito está: la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que no las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que habían hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Josué y el varón de la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Capítulo 6 del libro de Josué. El Señor dice así: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto harán durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo: pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Señor, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no gritarán, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día en que yo se los diga. Griten, entonces gritarán. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema al Señor, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guarden del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor, y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren en casa de la mujer ramera, y hagan salir de ahí a la mujer y a todo el que fuera suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que en ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Capítulo 7 del libro de Josué. Escrito está: el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El. Les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró sobre la tierra, sobre su rostro delante,
del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Levántate, santifica al pueblo y di: santifíquense para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por sus tribus, y la tribu que el Señor tome se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tome se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tome se acercará por los varones, y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciéndose luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor el Dios de Israel, y así le he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Josué. Híjole, miren, ayer leímos un poquito de la historia de Rahab. Vemos que Rahab, la palabra menciona que era una ramera, que vivía en el muro de la ciudad de Jericó. Los historiadores dicen que quienes vivían en los muros de la ciudad eran gente de mucho dinero. Para tener un lugar donde guarecerse de todo, era una gente que era poderosa, que tenía mucho dinero. Entonces estamos hablando que Rahab era una mujer con mucho dinero. La Biblia, la Reina Valera, dice que era de profesión ramera. Sin embargo, Josefo, la versión caldea de la Biblia, y los rabinos no llaman ramera a esta Rahab, sino la llaman mesonera, como si ella tuviera un mesón donde posaran los hombres. Sin embargo, se le da el título de ramera por lo que hacía ahí. Realmente no era un mesón, era lo que podríamos conocer el día de hoy como un burdel, como un lugar donde toman y beben y se divierten con las mujeres. Ajá, por eso de ahí el nombre. Vamos a ver que más adelante que Rahab es linaje, bueno, del linaje de Rahab desciende Jesucristo, ¿no? Para que vean quién es su linaje. Pero bueno, y vemos que Rahab no conocía a Dios Rahab,
Y sin embargo, al oír de él y de los portentos que había hecho, decidió obedecerlo, primero por miedo. Y vimos que defendió y ayudó a los dos espías que fueron a ver cómo estaba la ciudad de Jericó. Y ahora vámonos del otro lado. Hay un señor que conoce a Dios, que vio los portentos y maravillas, que probablemente ayudó con los materiales de la construcción de todo el tabernáculo, que probablemente tenía que haber oído la palabra de Dios porque Moisés se las estaba comunicando. Era una persona que conocía a Dios. Acabamos de leerlo, el nombre de Acán. Y el Señor, en su soberanía, les dio la orden que todo fuera destruido y que solamente el dinero fuera llevado para el tesoro del templo. Ajá. Sin embargo, Acán vio dinero, vio oro y vio un tapete babilónico muy bonito y decidió llevárselo a su tienda. La desobediencia de cada uno de nosotros, la desobediencia del hombre hacia Dios, trae consecuencias y consecuencias muy graves. Nada más recuerden lo que pasó en el huerto del Edén con la desobediencia de Adán, porque estamos como estamos. Pero aquí Acán lo que ocasionó es que derrotaran al pueblo de Israel cuando el Señor les había prometido victoria tras victoria, que arrasaría a sus enemigos. Israel tuvo que salir corriendo porque de la ciudad de Ai los vencieron. Y Josué, y viene otra. Josué se postró en tierra llorando por lo que les había pasado. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Josué, lo consoló, le dijo, párate, ahorita vemos qué hacer. No, el Señor le dijo a Josué con voz de mando, levántate, ¿qué haces postrado en tierra? Se supone que a Josué le habían elegido porque él iba a conquistar la tierra prometida. Ayer les decía que Josué se me hacía así, un guerrerazo bien poderoso, y estaba tirado llorando a consecuencia de lo que había pasado. Y por eso el Señor le dice, levántate, ¿qué haces postrado en tierra? Ponte a resolver el problema en vez de que estés ahí lloriqueando. Nada más para que se den una idea de cuando nosotros andamos en tribulación, cuando nosotros andamos en problemas, pasando diversas pruebas, ahí estamos de llorones con el Señor, diciéndole, ay Señor, ya sácame de aquí. Por eso el Señor dice, fájate los pantalones y ponte a resolver esta situación porque llorando no vas a hacer nada. Y aún así el Señor ayudó a Josué a investigar quién había robado al Señor. Porque tenemos que ver que Acán le robó dos cosas al Señor. Primero le robó los bienes y el dinero que al Señor le correspondían. Y le robó toda la santidad al pueblo de Israel. Toda la santidad se la robó por un solo pecadillo, según él. Las consecuencias para Israel fue la derrota. Las consecuencias para Adán fue que le quitaran la vida, pero no solo a él, sino a toda su familia, a todos sus animales, a su tienda. La palabra dice que después de apedrearlos, los quemaron. O sea, con el Señor no se juega. Por eso, si nosotros hemos decidido seguirle y obedecerle, no es una obediencia a medias. Es una obediencia como debe de ser, una obediencia de varones, una obediencia de mujeres y hombres dispuestos al sacrificio para servir al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la desobediencia, y ahorita también lo vamos a ver en Marcos, las consecuencias de la desobediencia son muy graves. En este caso fue muy grave para el pueblo de Israel y fue muy grave para el que cometió el pecado, para Acán. Entonces, un señor que conocía a Dios decidió desobedecerlo, pensando que no le iba a hacer nada. Y una señora que no conocía a Dios, pero había oído nada más había oído los portentos y maravillas que el Señor había hecho, decidió obedecerlo. Aguas con nuestra obediencia. Al Señor se le obedece y se le obedece bien, o mejor ni se metan en problemas, porque el Señor, cuando retira el círculo de bendición, ahí andamos todos lloricosos. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a culminar el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos, y escrito está, Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Muchos sanados al ponerse el sol.
Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea, y echaba fuera a los demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniéndole misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bueno, con eso concluimos la lectura del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Miren, aquí toda la palabra de Dios nos da muchos ejemplos de cómo comportarnos. Tan solo cuando empezamos a leer por allá en el versículo 28 de que la suegra de Pedro estaba enferma, ¿y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La sanó. ¿Y qué hizo la suegra? De inmediato comenzó a servirle. Por eso a veces, la verdad sí me da coraje. Cuando conocemos a hermanos que reciben a Jesucristo, al Señor como Señor y Salvador, y que pues nada más lo reciben y ya no hace nada, ¿no? El ejemplo es que una vez que Jesucristo te sana, lo sigues y le sirves. Eso es lo que debemos hacer siempre nosotros. Una vez restaurados, tenemos que seguirlo y servirlo, ¿no? Pero bueno, ahí nos quedamos nada más cristianos de domingos. Vamos a comentar un poquito la curación del leproso, porque qué bonito, ¿no? Qué misericordia de Jesucristo, qué gran amor que tocó a un leproso sabiendo que tocándolo iba a quedar inmundo por todo el día. Y no le importó, sino que en su misericordia lo sanó. Pero del otro lado, ¿qué pasó con el leproso? O sea, ¿qué hizo el leproso? Vamos a ver que el leproso nos da un ejemplo de una oración a la que Dios responde. ¿Por qué? Porque fue ferviente y desesperada. ¿Por qué? Porque le suplicó a Jesucristo. Era con respeto, era reverente, porque se arrodilló delante del Señor Jesús. Era humilde y sumisa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no le dijo: cúrame, le dijo: si quieres. Era creyente, porque reconoció que Jesucristo lo podía sanar en ese instante. Además, reconocía su necesidad. Limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Él estaba reconociendo que necesitaba ser limpiado. Pero además eso también nos enseña que era específica. El leproso no estaba pidiendo: bendíceme, prospérame, dame, ponme. No, el leproso le dijo: límpiame. El leproso le dijo: límpiame. Fue muy específica su oración. Era personal, porque no estaba en ese momento pidiendo por los demás, estaba pidiendo por él. Y fue muy, muy breve. 5 palabras en el original griego se tardó esta oración. Si quieres puedes limpiarme. Esa es una oración que el Señor responde con estos requisitos. Vuélvanlo a leer. Esos versículos están, ¿dónde están? Esos versículos son del 40 al 45 y se van a dar cuenta cómo es una oración que el Señor casi de inmediato contesta, si no es que de inmediato. Pero ¿qué pasó con el leproso? Ok, ya vimos que Jesús fue movido a compasión, que lo tocó no importándole que con eso iba a quedar impuro todo el día, ¿no?
Además Jesucristo, nuestro Señor y Salvador le dijo al ciego, sí, si quiero, yo te puedo sanar. Ajá, y quedó limpio. Y aquí viene otra cuestión en la obediencia que nos exige el Señor. Miren, ¿qué le dijo Jesucristo cuando lo sanó? Le dijo, según la ley de Moisés, ve a los sacerdotes del templo, ofrece ¿cómo se llama? El pago de la ofrenda que te exige la ley, y no comentes a nadie que esto pasó. ¿Y qué hizo el leproso? Parece que le dijeron, ve y platícale a todo el mundo que yo ando aquí, que ando sanando y todo. Anduvo platicando por todo el mundo que Jesucristo lo había sanado. A lo mejor fue con una buena intención del corazón, de tanta alegría, de tanto gozo, saber que el Señor Jesucristo lo había sanado, que Dios mismo lo había sanado, y que por eso era increíble su gozo de saber que el Todopoderoso lo había restaurado en ese momento. Pero por andar de chismoso, por andar ahí diciéndole a todos que Jesucristo lo había sanado, ¿cuál fue la consecuencia que tuvo esa acción de no obedecer al Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la consecuencia? Lo dice el versículo 45, dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Podemos hacer las cosas con una nobleza de corazón, con gozo y alegría, pero si el Señor te dice específicamente no hagas esto, no tenemos por qué hacerlo. Ajá. Si el Señor te dice no vayas a evangelizar allá, no vayas a predicar allá, no leas en este momento. A mí me permitió leer los libros apócrifos hasta el 5º año de que me metí a estudiar la palabra de Dios. No los leí hasta que el Señor me permitió leerlos. Pero este cuate de inmediato le dijo, no lo haga. ¿Y qué hizo este cuate? Tal vez lo hizo de buen corazón, como se lo repito, pero hubo desobediencia y esa desobediencia fue tropiezo al ministerio del Señor, porque la palabra dice que después de que él se lo platicó a los demás, ya no dejaban entrar a Jesucristo a la ciudad, sino que se tenía que quedar afuera. Pudiera ser a veces que la desobediencia pudiera ser hasta cierto punto buena, pero como les decíamos en el caso de Acán, la obediencia a Dios no es por cachitos, no es a la mitad, no es como yo quiera, es como el Señor dice que debe de ser la obediencia. ¿Y cómo es la obediencia? Pues en la palabra de Dios escrita está, pero no queremos hacerlo. Si Dios da una orden, hay que hacerla. Y ya, se acabó. Celébrenla. Hace ratito estaba viendo a un pastorcete, perdón por dirigirme así a él, pero según él tenía muchas Biblias de estudio y que ninguna encontraba que los apóstoles hubieran bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces él decía que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no existe porque ningún apóstol lo hizo. Acabas facilísimo con esa mala teología. Tan solo pregúntale, ¿y a quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestro Dios encarnado Jesucristo o a un hombre que es el apóstol? Porque Jesucristo en el capítulo 28, versículo 19 del Evangelio de Mateo dice, y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la cuestión de obediencia. ¿Quieren obedecer a los hombres, los apóstoles, que solamente bautizaban en el nombre de Jesús y solo lo que está escrito? ¿O quieren obedecer al Dios encarnado, al Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dijo que bauticemos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Con eso acaban la teología, porque empiezan a tergiversar versículos y empiezan a decir puras tonterías. El bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no porque los apóstoles lo hayan hecho, sino porque Jesucristo lo ordenó. Pero llegaremos al tema del bautismo aquí con Marcos. Entonces, hagamos las cosas como a Dios le gusta que lo hagamos. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por mostrarnos tu verdad por medio de la lectura de la palabra, Señor. Sentimos un gozo en el corazón cuando nos dirigimos hacia ti leyendo tu palabra, porque estamos en obediencia a tu mandato. Nunca nos apartaremos de este libro de la ley, ni de día ni de noche, para que nos vaya bien, para que sean largos nuestros días, pero la gente no quiere leer. Pon ánimo en su corazón, Señor, que se den cuenta que este manual de vida los va a enriquecer espiritualmente de manera sobrenatural y que tú, Señor, les hablarás por medio de esas palabras que están escritas, porque tú lo has permitido.
Gracias, bendito Señor, por todo el amor con que nos amaste, con que nos amas y con que nos amarás eternamente, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por estar en nuestro hogar, Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro diario y devenir, porque sabemos que el Señor de los ejércitos va con nosotros a nuestro lado. Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y que su gozo inunde sus corazones y que seamos capaces de llevar a toda nuestra familia a los pies de Cristo. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.